Mark Twain, el humorista y novelista estadounidense que nació hace casi 2 siglos, decía, le gustaba decir, que había 3 clases de mentiras. Las mentiras tal cual, las enormes mentiras y las estadísticas. Y eso ha sido siempre. La verdad es que las estadísticas han tenido a ser manipuladas por todos, no solamente por los gobiernos, sino también por las empresas y por nosotros mismos todo el tiempo. En el caso de nosotros en particular, podemos confiar en un instituto muy bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es por mucho, a mi juicio, el mejor que hay en América Latina. Podemos confiar en sus estadísticas, en sus datos, pero toman tiempo los datos de ser liderados por el INEGI y el INEGI no necesariamente cubre todo lo que uno quisiera que se cubriera. Piensen en el caso particular de la pandemia de COVID, que inicia en el año 2020, a inicios del 2020, y que ha causado muchas muertes. El número de defunciones, de acuerdo con el gobierno, hasta el momento es del orden de 330,000 defunciones. De acuerdo con observadores externos, con estadísticos y organismos internacionales, probablemente es del orden de 850,000 defunciones a lo largo de 3 años. Esto es una tragedia de proporciones inmensas y cómo sabemos nosotros que el gobierno está mintiendo. En realidad es muy sencillo. A lo largo de los años, pues hay unas series de tiempo que les dan a ustedes las defunciones que ocurren en nuestro país mes tras mes, y de repente en 2020 ven que hay un salto. Ese salto, ese exceso de mortalidad, se puede calcular, porque con modelos estadísticos uno puede tratar de calcular lo que hubiera pasado si no hubiera habido pandemia y lo que está pasando, pues que son los datos de reales, y contrastarlos. Y ese salto, esa brecha, es lo que se le llama el exceso de mortalidad. Si es que hay organismos, como los hay, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de ellos, tiene un centro que se encarga de tratar de estimarlo. Si es que es cierto que el exceso de mortalidad es del orden de 850,000 defunciones, y si el gobierno dice que nada más fueron 330,000, entonces estamos hablando de más de 500,000, más de medio millón de personas que fallecieron y que no están siendo contabilizadas por el gobierno. Hay que tener un poquito de cuidado acerca de esas cuentas, porque ese exceso de mortalidad puede ser debido al COVID, simplemente la gente murió porque fue infectada, o por el COVID, en el siguiente sentido. Puede ser que, dado que los hospitales se llenaron, especialmente en 2022, en 2020 y 2021, pues puede ser que las personas que tenían cáncer o tenían un ataque cardíaco, etcétera, no pudieron haber sido atendidas como debieran. Y entonces también están incluidas ahí, en ese brinco extra. Entonces estamos hablando de una cantidad enorme que nos sitúa en un lugar muy abajo en la tabla de desempeño de los países en la manera como se atacó la pandemia. Hay otro ejemplo que me gustaría dar. El ejemplo son los homicidios. En México los homicidios son 28, más o menos está calculado en este momento, de 28 homicidios por 100,000 personas. Esos homicidios parece poco, 28 por 100,000 personas, pero es una cantidad enorme. De hecho, nada más nos ganan Venezuela, que yo recuerde, en América Latina, Venezuela, Honduras y creo también Brasil, pero no estoy totalmente seguro. En Brasil también es muy alto ese número. Nada más nos ganan ellos. Y el gobierno, pues, aún así trata de disminuir, de subestimar el número de homicidios de manera muy notable. Hay una empresa que se llama T-Regional que le da seguimiento al número de defunciones por homicidios dolosos y no dolosos, y ha comparado los estimados que en la mañanera, en el gabinete, se dan acerca de los homicidios día tras día, y luego los estimados que tiene el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad, y finalmente los que eventualmente da el INEGI.
y comparados con el INEGI, en la mañanera hay una subestimación del orden del 26% de los homicidios. En el caso del sistema de seguridad pública, una subestimación del orden del 6%. ¿Qué nos enseña todo eso? Pues hay que tomar las cosas con un granito de sal, especialmente si provienen de los gobiernos, tanto federal como estatales.